Un perro encontró un pie en las calles de Puente Alto para destapar uno de los crímenes más horribles en la historia criminal chilena. Bienvenidos a este primer video. Hoy vamos a hablar de Hans Pozo, un joven cuyo caso fue símbolo de injusticia y vulnerabilidad en Chile. Hans Pozo nació en 1985 en Independencia, Santiago de Chile. Desde pequeño fue abandonado por su madre y creció en hogares de acogida para terminar viviendo con su tío Francisco Pozo. A los 16 años cayó en las drogas y comenzó a deambular por las calles de Santiago, donde terminó viviendo finalmente el horror de la vulnerabilidad y la bestialidad humana. La historia del caso de Hans Pozo es una de las más impactantes de la crónica policial chilena, no solo por la brutalidad del crimen, sino también porque expuso temas súper profundos de nuestra sociedad como la marginalidad, la prostitución, las drogas, la discriminación y el abandono social. En un contexto histórico, estamos hablando del año de los 2000. El inicio del horror. Todo comenzó el 27 de marzo del 2006, cuando un perro, apareció llevando un pie humano cerca de la población Marta Brunet, en Puente Alto. El hallazgo paralizó al país durante días, porque los días siguientes comenzaron a aparecer más restos. Bueno, imaginen esto. Y todo esto aparecieron en distintos puntos de Puente Alto, San Bernardo, entre ellos piernas, brazos, el torso y, claro, finalmente la cabeza. La policía entendió rápidamente que no se trataba de un homicidio común, sin duda, porque el cuerpo había sido desmembrado cuidadosamente con una precisión quirúrgica. Y en algunas partes habían sido manipuladas para dificultar su identificación, como por ejemplo la nariz. El rostro en general estaba muy dañado y aparte tenía muchos balazos o impactos de bala. Entonces fue muy complejo. Otra pregunta: ¿quién era Hans Pozo? Días después, obviamente gracias a la reconstrucción de huellas dactilares y registro de gendarmería, la víctima fue identificada finalmente como Hans Pozo Vergara, de tan solo 20 años. Lamentablemente, Hans había tenido una vida muy difícil. Fue abandonado de niño, pasó por hogares de menores, donde finalmente terminó escapando, cayó en la drogadicción. Lamentablemente, y como es muy común, también vivía en situación vulnerable y realizaba la prostitución callejera. Dentro del círculo como callejero era conocido como el Rucio, donde era bastante habitual. En el contexto de la investigación, el caso explotó mediáticamente. O sea, todos los canales hablaban del descuartizado, horriblemente del descuartizado de Puente Alto. La presión pública era enorme. La investigación llevó a Carabineros hasta un tal Jorge Martínez Arévalo, un comerciante de helados y funcionario municipal de la comuna de La Pintana. Según la investigación, Hans y Martínez mantenían contacto frecuente de índole cliente y servidor sexual. Cuando Carabineros llegó a interrogarlo, este tipo, Martínez, se pegó un disparo en la cabeza y la versión oficial indicó que él se desvivió. Sin embargo, durante años la familia de Martínez insistía en que había sido asesinado por Carabineros porque posiblemente también estaban involucrados. Tras la muerte de Martínez, apareció una carta escrita por Martínez donde afirmaba que Hans lo estaba extorsionando. Y según su versión, Hans amenazaba con revelar una supuesta relación homosexual, además convencerlo de que era su hijo biológico. Qué terrible. Posteriormente, pruebas de ADN descartaron completamente cualquier parentesco entre ambos, echando por la borda la teoría de que posiblemente Hans era el hijo de este tipo. Y la carta también insinuaba la posible participación de terceros y hablaba de pago a personas para asustar a Hans, y eso alimentó la teoría sobre sicariato o que Carabineros haya asesinado directamente a Martínez.
pero eso es teoría y nunca se pudo comprobar judicialmente. El impacto social que provocó o que remeció profundamente a Chile, porque en esa época un crimen así era muy poco común mediáticamente. La televisión cubrió cada detalle durante semanas, pero también abrió una discusión incómoda. ¿Cómo la sociedad veía, o cómo en general la sociedad veía a los jóvenes marginados? El abandono infantil, las drogas, la vida en la calle, la hipocresía social alrededor de la homosexualidad y la prostitución masculina. En el funeral de Hans, cientos de personas pidieron justicia y denunciaron que muchos jóvenes como él eran invisibles para la sociedad hasta que ocurría una tragedia. Como siempre ha sido, la verdad. Bueno, el cierre del caso fue en el 2013. La justicia cerró definitivamente la investigación y oficialmente Jorge Martínez fue considerado como el responsable del crimen. Aún así, hasta el día de hoy, hay mucha gente que cree que hubo personas o terceros involucrados o que nunca se conoció toda la verdad. De hecho, en comunidades y foros chilenos aún se discuten teorías e inconsistencia sobre el caso. Y así termina la historia de Hans Pozo, un caso lamentable que no solo impactó por la brutalidad del crimen, sino que también por todo lo que dejó al descubierto sobre el abandono, la marginalidad y las vidas que muchas veces la sociedad decide simplemente no mirar. Hans tenía apenas 20 años, y aunque durante semanas Chile habló de su muerte, muy pocos se habían detenido antes a mirar cómo había sido su vida. Hasta el día de hoy, el caso sigue generando dudas, teorías y debate. Algunas personas creen que nunca se supo toda la verdad, otras ven historias como el reflejo de una época marcada por el miedo, el prejuicio, el silencio. Pero más allá de todas las teorías, hubo una víctima real, un joven que creció entre abandono, calle y vulnerabilidad, y lamentablemente cuyo nombre terminó convirtiéndose en uno de los casos policiales más recordados de Chile. Y si llegaste hasta aquí, muchas gracias por el video. Déjame en los comentarios qué opinas tú sobre este caso, qué otro caso chileno te gustaría que viéramos próximamente. Suscríbete, es gratis, para más historias y casos reales y bueno, y misterios también que marcaron la historia de este país. Nos vemos en un próximo video.